¿Qué tal? Mi nombre es Alexis Bertó. Yo les voy a presentar el ex convento de San Andrés Calpan en Puebla. Introducción. Un lugar donde el secretismo de lo cotidiano del siglo XVI y lo significativo de la enseñanza de la nueva doctrina se mezclan para convertir a los habitantes del Nuevo Mundo. Se construye la lógica para comprender en la arquitectura el idioma de la doctrina cristiana. Lo interesante se denota a través de un código de elementos y símbolos integrados a la perfección por la mano de obra de canteros, pintores y escultores que dieron vida a los códigos españoles de la enseñanza y comprensión del pensamiento. No se puede menospreciar que gracias al presente estudio se hace el análisis de un documento de códice vivo esculpido a la piedra. Así era la forma de enseñar en la época prehispánica. Formaba parte de su ser y así lo detectaron los frailes constructores franciscanos, plasmándolo en los relieves de las estructuras conventuales o su propia pintura mural. Imaginemos un doble discurso: la majestuosidad del elemento arquitectónico y la integración del colorido en estuco y piedra de cada uno de sus personajes bíblicos. Las capillas posa son parte fundamental del conjunto conventual de San Andrés Calpan y por ende son de las mejores interpretadas del arte indígena en la Nueva España. Se considera mezcla de lo antiguo y lo nuevo. El entendimiento de la religión en el siglo XVI fue aprovechado por muchas generaciones para entender el discurso litúrgico del cristianismo. En ello radica su entendimiento. Arquitectura de los conventos del siglo XVI. Los conventos virreinales de la Nueva España del siglo XVI tenían tres componentes principales: el atrio, el templo y el claustro. El atrio es un espacio generalmente rectangular abierto, que recuerda a las plazas prehispánicas. El atrio era delimitado con muros almenados en los cuales se habilitaban accesos, uno por cada lado libre de construcción. Se ubicaban en los lados poniente, norte y sur, siendo el del lado poniente el principal. Este mismo coincidía con el eje longitudinal de la nave principal del templo. En los cuatro ángulos del atrio se levantaban las capillas denominadas posas o procesionales, ya que las procesiones conmemorativas se detenían para posar en sus altares interiores la custodia con el sacramento. Los templos de los conventos, en su generalidad, son una sola nave, que desemboca abiertamente en el ábside, con planta rectangular y ábside de planta trapezoidal, cuadrada o semicircular. Los muros son gruesos, con tendencia a prescindir de los claros de luz. En ocasiones se aligeran mediante arquerías colocadas a los laterales, cegadas hacia afuera. Las cubiertas de mampostería mediante bóvedas de media caña o de crucería. En este caso se divide la nave en tramos mediante arcos fajones. Otras formas de cubrir los templos era con alfarje o con terrado. Debido a la urgencia de contar con una construcción que funcionara como templo, es probable que las capillas abiertas fueran lo primero que se levantara en los conjuntos conventuales. Sin embargo, el resto del edificio estaría planeado desde el principio. El lenguaje en símbolos como transición al cristianismo. Tiempo después de la conquista de los pueblos mesoamericanos de mano de los españoles, la comunicación oral de los frailes y conquistadores con los naturales no era una tarea fácil. Sin embargo, la representación de imágenes y símbolos tallados en retablos, pintados en muros y lienzos o esculpidos en los parámetros de los edificios religiosos, manufacturados por ellos mismos a encargo de los españoles, eran el medio de comunicación más importante para los fines espirituales que los conquistadores tenían en mente. Estos comunicaban historias de la Iglesia cristiana a los recientes y futuros feligreses, mensajes persuasivos y moralizantes. Esta manifestación artística no fue controlada tan férreamente como se podría suponer, pues los naturales le imprimieron su toque espiritual mediante elementos de carácter prehispánico que se fusionaron con los que impusieron los conquistadores, generando un estilo regional denominado por algunos como tequitqui. Calpan. Conforme a la etimología náhuatl, el término calpan puede interpretarse como en el caserío o en el lugar donde hay muchas casas. Se ubica en la ladera oriente del volcán Popocatépetl, región que en el siglo XVI fue evangelizada por los frailes franciscanos. Antes de la conquista española, Calpan fue una pequeña entidad independiente
de origen olmeca xicalanca, muy ligada al reino de Ojotzingo. Durante la conquista del pueblo calpeño, salió al partido de los tlaxcaltecas. El 16 de agosto de 1519, Hernán Cortés abandonó las costas de lo que actualmente hoy es Veracruz y emprendió marcha hacia el interior, rumbo al corazón del Imperio Mexica, con el ejército de 13,000 guerreros totonacas, 400 soldados españoles con armas de fuego y 15 caballos. Después de los acontecimientos en Tlaxcala y Cholula, en su ruta hacia Tenochtitlán, Cortés pasó por Calpan y siguió hacia su destino, pasando también por lo que actualmente hoy es el municipio de San Nicolás de los Ranchos. Prueba de ello es el convento franciscano de Calpan, que data del siglo XVI, 1548. Ex convento de San Andrés Calpan, Puebla. No se tienen fechas exactas, es probable que la construcción del convento, que hoy todavía se mantiene en pie en esta población, se iniciara en el año de 1548, por Fray Juan de Alameda, sobre lo que fue un teocalli. De esta manera se mantenía el lugar reconocido por los naturales como sagrado, pero a la vez quedaba de manifiesto una nueva religión impuesta sobre la de ellos. Las capillas Poza y la barda atrial serían edificadas en la primera etapa junto con la capilla abierta. En una segunda etapa se levantaría el templo y el claustro. El conjunto religioso de San Andrés Apóstol se conforma por el atrio, el templo, el portal de peregrinos, la capilla abierta, las capillas Poza, el claustro y el huerto. La evangelización de los distintos grupos étnicos que constituían el virreinato de la Nueva España fue una labor desarrollada durante todo el 500 por 3 órdenes de frailes mendicantes: franciscanos, dominicos y agustinos. Para materializarla, se concibió y desarrolló una tipología arquitectónica que hemos denominado arquitectura de la conversión, formada por 4 unidades constructivas básicas: atrio, capilla abierta, capillas Pozas y cruz de piedra. El acceso principal del atrio del exconvento está conformado por una arcada triple o arcada real. Los elementos laterales tienden a ser de medio punto. El central es un arco prolongado o aperaltado, y en la rosca de los arcos los entrelazan un cordón franciscano tallado al relieve. Fueron, al igual que los 12 apóstoles, 12 los frailes franciscanos que llegaron en 1524 con la campaña evangelizadora de los pueblos de indios en la Nueva España. Vestían túnica talar, de manga ancha, ceñida a la cintura por un cordón que simbolizaban los votos de castidad y pobreza. El atrio. Los conventos del siglo XVI fueron edificios que incorporaban el espacio abierto en la celebración del culto cristiano. Esto por la necesidad de enseñar a una muchedumbre la nueva religión. Las celebraciones religiosas del culto prehispánico eran llevadas a cabo en espacios abiertos, por lo que los frailes especularon que la adaptación de los naturales a los nuevos ritos sería más fácil si se asemejaban a su culto original. En muy poco tiempo el atrio llegó a ser una de las casas espirituales de los indios. Era un lugar de confesión y administración de justicia. Allí se impartía la misa y los sacramentos. El atrio del exconvento de San Andrés es de planta cuadrada. Sus lados se orientan hacia los 4 puntos cardinales y se encuentra delimitado por un muro atrial con contraarcos y almenas en las cuales se abren 2 accesos. El principal al poniente, construido por una arcada de 3 elementos de medio punto, siendo en el centro el de mayor peralte. El acceso secundario mira al norte y se compone de 3 arcos de medio punto rebajados, siendo los 2 laterales de menor peralte que el del centro. El nivel del terreno del atrio va en ascenso hacia el poniente, alcanzando un desnivel considerable que recuerda a las plazas ceremoniales prehispánicas. El frontis. El frontis está ubicado en el lado oriente del atrio. Tiene una altura de 2,5 veces su ancho y consta de 2 cuerpos mismos que están delimitados por columnas de estilo plateresco. En el primer cuerpo, las pilastras tableradas que flanquean al acceso se enaltecen con 6 escudos franciscanos tallados al relieve. En las enjuntas delimitadas por el arco de acceso se observan 2 ángeles al relieve que cargan un gran escudo franciscano. El mismo representado en las pilastras, escudo en el que aparecen 5 llagas,
en alusión a las heridas que presenta el cuerpo de Jesús, producto de su martirio y crucifixión, en este caso representadas con pequeños círculos a manera de chalchihuites prehispánicos, de los cuales emana la preciosa sangre de Cristo. El arco en su clave tiene un monograma IHS, que puede interpretarse como Jesús Omnium Salvador, Jesús Salvador de los hombres, en latín. Para Luis Rowe, en iconografía del arte cristiano, este tipo de símbolo es un trigrama que corresponde a la abreviatura del nombre Jesús, que era la ortografía usual de la Edad Media. El lirio o lis es la flor que viste de frente. Uno de sus pétalos está doblado hacia adelante. Los pétalos de los lados se miran semi-horizontales y el pétalo posterior está levantado. Esta flor tiene muchos significados. Tradicionalmente ha sido usada para representar la realeza francesa. Se dice que su sentido es significar la perfección, la luz y la vida. Dice una leyenda que un ángel entregó a Clovis, rey merovingio de los francos, un lirio de oro como símbolo de su purificación por su conversión al cristianismo, mismo fin que perseguían los españoles con los indios de la Nueva España. La Iglesia Católica utiliza el lirio como un emblema de la Virgen María y debido a sus 3 pétalos también ha sido usada para representar a la Santísima Trinidad. En el segundo cuerpo del frontis, 2 columnas inspiradas en las pencas de maguey que terminan en yemas flanquean la ventana coral ajimezada, misma que está circundada por el cardo entrelazado por el listón o cartería y por el cordón franciscano. En sus costados aparecen el monograma IHS y el crismón XPS. En sentido estricto, el crismón es el símbolo formado por las 2 primeras letras mayúsculas del nombre Cristo, en griego, XPISTOS, X y P, entrelazadas, usado como abreviatura del nombre Cristo, así como 4 escudos franciscanos. En la parte inferior de la ventana coral se encuentra un relieve con una alegoría de San Andrés, el primer discípulo que llamó Jesús. Portal de peregrinos y capillas pozas. El portal de peregrinos es una planta rectangular. En este se abre un acceso delimitado con pilastras y arco conopial, que da paso a la portería y al interior del claustro. Está cubierto por bóvedas de lunetos con arcos escarzanos y columnas de influencia románica. La capilla abierta o de indios se adjunta al portal de peregrinos y se comunica directamente con este. Morfológicamente es una capilla de ábside y galería simple, que se desplanta en el mismo plano que el atrio, con el que se comunica plenamente. La capilla abierta es una especie de gran nicho habilitado o palco, que da directamente al atrio y permite dar la misa ante la multitud de fieles reunidos en el interior del recinto. Así, entre 5.000 y 15.000 personas podían asistir de una sola vez a la celebración dominical. La edificación de las capillas abiertas respondía a una doble lógica: maximizar la productividad de los sacerdotes, por aquel entonces muy escasos en el país, y adaptar el rito católico a las costumbres ancestrales. Así, las danzas y la música sacramentista para instrumentos indígenas podían formar parte de la celebración al aire libre. En cada una de las esquinas del atrio se levantan construcciones religiosas, pequeñas en comparación con los grandes claustros del conjunto conventual, a las cuales se les ha denominado capillas procesionales o capillas pozas. La designación de capilla poza probablemente se deba a que durante el siglo XVI estaba muy arraigada la celebración del jueves de Corpus Christi, en la que salía la custodia de la hostia, que representa el cuerpo de Cristo, y se posaba en cada capilla. Estas capillas pozas fueron realizadas bajo el mismo criterio de diseño y constructivismo. Las 4 capillas representan una planta cuadrangular con dimensiones variables, no menores a 5 metros ni mayores a 7, sobre las que se levantan cuerpos cúbicos abiertos por 2 de sus lados, construidos con piedra aparejada o en sillar, que se cubren ya sea por una bóveda piramidal o manera de chapitel, como la arquitectura gótica europea, o por una bóveda semiesférica, resaltando en ambos casos con diferentes elementos ornamentales. Al interior de cada capilla se levanta un altar
que debió mirar originalmente en la dirección en la que en su momento llegaría la procesión. Siguiendo el rito procesional, la primera capilla ubicada en la esquina noreste del atrio está dedicada a la Virgen de la Asunción María. La segunda, ubicada en la esquina noreste, está dedicada a San Francisco de Asís. La tercera, ubicada en la esquina suroeste, se dedicó a San Miguel Arcángel, mientras que la cuarta se ubicó en la esquina sureste y fue dedicada a San Juan Evangelista. La designación de dichas advocaciones para cada una de las capillas está determinada por el conjunto de imágenes o alegorías con temáticas de la religión cristiana que recubre sus parámetros, imágenes que cumplieron una función didáctica en la conquista espiritual. Capilla de la Asunción de María. Esta capilla es la primera en el orden que seguía la procesión. Se ubica junto a la entrada lateral norte del atrio. El muro de su parámetro norte se adosa al muro atrial. Los tres parámetros restantes miran al este, sur y oeste. La capilla está dedicada a la Virgen María en diversas advocaciones, por lo que las alegorías de la Virgen trabajadas al relieve que aparecen detrás de sus parámetros son diferentes. En la primera, bajo la advocación de la Virgen de los 7 dones o dolores. En la segunda, bajo la advocación de la Asunción de la Virgen. Y en la tercera, bajo la advocación de la Virgen de la Anunciación. En la portada este se mira un arco de medio punto, cegado hacia el exterior a manera de nicho, en el cual se encuentra un relieve la imagen de la Virgen de los 7 dolores, representados por 7 espadas repartidas en forma de círculo, que se clavan en el corazón a María. Rematan el mango de las espadas medallones circulares que probablemente debieron estar decorados con los colores con figuras de palomas alusivas a los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios. Casi a la altura media de la portada de la Dolorosa, una cenefa que altera rosas y margaritas, encerradas en círculos representadas más a la forma de símbolo prehispánico que españoles. La recorre a todo lo ancho. La margarita representa la inocencia. Por su parte, a la rosa se le ha valorado por su belleza y fragancia. Ha tenido siempre una larga historia de simbolismo y de significados. Suele representar juventud, pureza, perfección, amor terrenal e incluso renacimiento. La rosa es quizá la más simbólica de todas las flores. La composición iconográfica de la cara sur de la capilla conjuga los temas de la Asunción y de la Ascensión de la Virgen. En la Asunción la Virgen tiene una actitud pasiva, no sube por sus propios medios, sino es subida, ascendida por las alas de los ángeles hacia los cielos. Al paraíso, en la Ascensión, la Virgen no será elevada a los cielos por manos de los ángeles, sino que es la Virgen la que sube a los cielos entre nubes y rosas, rodeada por un cortejo o acompañamiento solemne de ángeles. Capilla de San Francisco de Asís. La segunda capilla, de acuerdo a la procesión, está consagrada a San Francisco de Asís, patrono de la Orden del Exconvento. Esta capilla se encuentra emplazada en el noroeste del atrio y está adosada al muro atrial por su parámetro oeste. Sus portadas principales miran hacia el este y la otra hacia el sur. San Francisco fue el fundador de la Orden franciscana. Nació en Asís, Italia, en el año 1182. Después de una juventud disipada en diversiones, se convirtió, renunció a los bienes paternos y se entregó de lleno a Dios. Abrazó la pobreza y vivió una vida evangélica predicando. Desde el centro del arco hasta las enjutas se extiende una alegoría al relieve formada con las imágenes de 2 arcángeles que flanquean el escudo de la Orden franciscana. El arcángel que descansa en la enjuta sur de esta portada se identifica como San Miguel. Luce el corazón radiante y sus alas extendidas. Porta en la cabeza una diadema con cruz y en las manos pinzas y corona de espinas, símbolos de la pasión de Cristo. En la enjuta norte, un ángel mancebo de alas extendidas porta en la cabeza diadema con cruz y en las manos 3 clavos y un martillo, símbolos de la pasión. En medio de estos seres alados, un enorme escudo franciscano parece estar custodiado por ellos, escudo que parecía salir de un pergamino que se desdobla y se extiende para dejar al descubierto las 5 heridas, representadas en forma de chalchihuites, que sufrió Jesús en su crucifixión.
de las cuales brotan gotas de sangre y 3 clavos. Estas imágenes se circunscriben en un círculo formado por lo que podría ser una vara de rosal entrelazada en un listón. La portada sur tiene un acceso delimitado por un arco de medio punto semejante al del costado este. En su parte superior, casi sobre la clave del arco, se distingue un ángel crucífero, aparentemente de pie, con sus alas extendidas, que sujeta y extiende hacia el frente una especie de pergamino de bordes irregulares, dejando ver su escudo franciscano, el de las 5 heridas, representadas como chalchihuites, que sufrió Jesús en su crucifixión, y después se las transmitió, mediante la estigmatización, a San Francisco de Asís, de las cuales brotan gotas de la purísima sangre de Jesucristo. La cubierta de esta capilla es por una bóveda semiesférica o de pirámide con caras arqueadas. Sus 4 perfiles se delimitan por un cordón franciscano que hace las veces de baquetones que recorren las aristas de esta, desde las esquinas del cubo de la capilla hasta la cúspide de la bóveda. En la cara sur de esta bóveda sobresale un enorme crismón o monografía XPS, o con el símbolo de omega, de su parte superior. Capilla a San Miguel de Arcángel. Esta capilla es la tercera en el orden procesional, y a semejanza de las anteriores, es de planta cuadrangular, sobre la que se desplanta un volumen cúbico, que se cubre con una bóveda piramidal que se trunca levemente en su parte más alta, para recibir el remate. Compuesto por la tiara papal, simboliza el triple poder del Papa, Padre de Reyes, Gobernador del mundo y Vicario de Cristo. Las aristas de la bóveda se adornan con grecas y motivos naturales. La citada capilla está dedicada a San Miguel Arcángel. Sobre el arco de acceso se mira en la portada norte de esta capilla a San Miguel, formando parte del grupo de los 7 arcángeles. Al centro, sobre el arco de acceso, destaca la imagen de Jesús como creador o pantocrator, sentado en un trono como juez, irradiando glorias a manera de nimbo. Su actitud es severa y dispuesta para juzgar a los vivos y a los muertos. Las palmas de sus manos las muestra hacia el frente, exponiendo las heridas sufridas en su crucifixión. En su parte superior se mira a su izquierda una espada, para castigar a los malvados, y a su derecha, del lado de los justos, una vara con flores, significando la pureza. Capilla de San Juan Evangelista. San Juan era hijo del pescador Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor. Fue uno de los 3 apóstoles que acompañaron a Cristo en el monte Tabor, durante su transfiguración, y en el de los Olivos, durante su agonía. El motivo simbólico principal de esta capilla es San Juan Evangelista, quien aparece en la imagen de bulto en un nicho en la parte superior de su portada oeste. La representación es de origen extrabíblico y muestra a San Juan con una copa entre sus manos. El origen de este atributo es un apócrifo del siglo VI, que cuenta que a San Juan, en Efeso, un sacerdote del templo de Diana le ofreció a beber a Juan un vaso de veneno. Él lo bendijo y luego lo tomó sin sufrir daño. En este caso, la copa envenenada tiene una forma de cáliz. En las enjutas norte y sur de esta portada oeste, 4 discos encierran las imágenes de un ángel, un toro, un león y un águila. El tetramorfos que los estudiosos han interpretado como los 4 evangelistas. La portada norte de su cuarta y última capilla se destaca por la representación sobre el arco de acceso en un relieve aislado con influencia del estilo mudéjar de la imagen de Dios entronizado con atributos papales. Un hombre anciano sentado de larga y abundante barba, con luenga cabellera, que viste con manto y túnica, porta en su cabeza una tiara papal, con su mano derecha bendice y en su mano izquierda lleva un mundo, con una cruz rematándolo. Un gran nimbo ilumina su cabeza y su espalda. La bóveda piramidal se remata en su cúspide por una tiara papal en la que descansa un cactus.